Bueno, aquí estamos de vuelta. Suscriptores, ¿cómo les va? Hago este video siendo que el anterior video, el que precede a este, dura como 30 minutos. Era para resumir un poquito los 10 videos de Ciudad Lineal y no se haga tan pesado completar la idea, ¿no? Bueno, Ciudad Lineal es algo muy simple. De hecho, trata de eso principalmente, de hacer muy simple el actuar, y que en esa simplicidad, sin embargo, se den un montón de cuestiones al mismo tiempo. Es un diseño, pero en realidad no es la introducción de un diseño allá donde no hay nada previamente, porque obviamente nosotros ya venimos funcionando de alguna forma, ¿no? Venimos funcionando sobre un diseño que se ha ido generando solo por cuestiones lógicas, que esas cosas las explico mejor en el video, y simplemente es ese diseño que está ahí impreso sobre la realidad. Al interactuar con nosotros nos lleva a tener un cierto comportamiento que no nos termina de hacer bien. Entonces, bueno, vengo a tratar de mejorar este sistema, y este sistema es la ciudad lineal. La ciudad lineal, fíjense, he tratado de reducirlo al máximo, como hace la naturaleza misma, ¿no? Cuando consigue generar una entidad desde una semilla. Bien, la ciudad lineal empieza con una calle que tiene una serie de servicios. Pongamos que son cloaca, agua corriente, electricidad, internet y gas. Pero podría ser menos, podría ser más, no importa. Es una calle con servicios. Y después de eso hay que avanzar con esa calle. Nada más. Eso es esa cuestión así, básicamente, es lo que después va a generar todo un desarrollo, o es lo que de lo que tengo la expectativa, ¿no? Si es que se armó bien. Bueno, ¿y por qué generaría todo un desarrollo? Bueno, es muy simple. Desde el momento en que hay una calle que cuenta con servicios, automáticamente todos los terrenos que están tocando a uno y otro lado de esa calle pasan a ser terrenos que son aptos y apetecibles para la gente para establecer ahí su residencia o su local comercial. Obviamente, con la residencia viene el local comercial, aunque también a veces con los locales comerciales termina yendo la... Pero bueno, son dos cosas que van de la mano. Por tener servicios, todos esos primeros ciudadanos que se establezcan a la vera de esa vía van a poder conectarse, ¿sí? Y con este trabajo que hacen estos primeros vecinos de conectarse, extienden la ramificación para que los que vengan detrás puedan hacerlo, y así secuencialmente se vaya extendiendo los servicios perpendicularmente a esta vía, que seguiría avanzando con esos servicios, con esos ramales principales, pero todas las ramificaciones las irían haciendo secuencialmente los vecinos cuando se fueran conectando, cuando se fueran estableciendo a uno y otro lado de la vía. En el dimensionado que se hace de estos servicios, de estos ramales principales, ya queda establecido cuál va a ser el ancho de la ciudad. Porque todos los servicios se potencian con bombas o con transformadores o con el que sea la naturaleza del servicio, para que
tengan una extensión. Entonces, si los servicios que lleva esa vía principal se potencian de forma pareja para que todos lleguen a 10 o a 15 cuadras de distancia de ese eje, entonces, llegado a este límite, pasaría lo siguiente. El que se quisiera establecer después no tendría acceso a los servicios, o teniéndolo, empeoraría el servicio a todos los que le preceden y que estarían dentro de los límites digamos, en los que se pensó, ¿no? Entonces, fíjense que esta persona se estaría poniendo en contra suyo a todos los vecinos que lo preceden. Por esto mismo, es difícil que una persona se establezca en este lugar. Por esto, porque en sí no estaría previsto que el servicio llegue hasta allá, pero sobre todo porque si esta vía sigue avanzando sin detenerse, entonces siempre va a generar nuevos espacios. Entonces, ¿para qué un ciudadano se establecería en un lugar que ya de por sí está muy lejos del centro, que no tiene programado la llegada de servicios, que si se enganchara se estaría poniendo en contra a todos los vecinos que antes que él se hubieran establecido, cuando delante, en una zona de nueva expansión, va a tener la posibilidad ya no solo de estar dentro de ese ancho, sino a la distancia del centro que más se ajustara a lo que pretendiera cada uno, cada individuo, en su particularidad. Entonces, se crea una suerte de automatismo que haría posible sostener este ancho de la ciudad y que esta ciudad no se desmadrara y de pronto se perdiera la linealidad de la ciudad. La linealidad de la ciudad es lo que le da todas las propiedades. Pero, y fíjense que esto se conseguiría simplemente si la entidad, si la sociedad nunca detuviera la extensión de esta calle con sus servicios. Solamente eso. Si cumple con esa única cuestión, que es no detenerse, entonces siempre va a generar espacios nuevos donde establecerse tiene mucho más sentido que hacerlo en una fase previa de la ciudad, fuera de los márgenes que se pensaron. Además, después de estos márgenes, que serían aptos para la vida residencial y la vida comercial, se podría aprovechar para que, a partir de ahí, se estableciera la industria. Entonces, la industria, fíjense que ahora quedaría acompañando a la zona residencial, pero sin que ésta, en un futuro, quede como absorbida por la ciudad, porque ésta se siguiera expandiendo, que es lo que suele suceder en todas las ciudades. Esto no pasaría por lo que hemos dicho antes, siempre y cuando se sostuviera el crecimiento. Entonces, el que se establezca la industria ahí suma el que sea todavía menos atractivo el sobrepasar ese ancho que con el que primeramente se diseñó la ciudad. Además, haría que la industria estuviera cerca de la ciudad, cerca del espacio residencial, pero sin que se contaminen. Y
haría que la movilidad fuera menos, porque la solución que se está encontrando en este diseño que actualmente funciona y que no es la ciudad lineal, debido a que las ciudades se expanden en todas dimensiones y nunca dejan de expandirse, porque nunca alcanzan un estado de madurez, al quedar absorbidas, lo que hacen es retirarlas y llevarlas muy lejos. Entonces se hace necesario el uso y la dependencia del automóvil y con todo lo que eso implica, con más accidentes, con más contaminación, con trabajar para vivir, porque al final, o sea, vivir para trabajar, ¿no? Quiero decir, porque al final el auto significa un gasto, una dependencia brutal. Entonces, de esta forma, la industria estaría muy, muy cerca de la zona residencial sin que se contaminen, y esto provocaría que la movilidad se redujera mucho, que es muy importante. Bueno, además de esto, hay una cosa que es muy crucial, que es que al ser lineal la ciudad y tener un ancho máximo aproximado, entonces lo que iría sucediendo a medida que la ciudad creciera es que todas las cosas empezarían a repetirse. Y no solo empezarían a repetirse, sino que además, dependiendo de la naturaleza de lo que estuviéramos hablando, se empezarían a repetir periódicamente, con su propio índice de repetición. Obviamente se va a repetir más seguido un kiosco que un hospital de alta complejidad. Pero absolutamente todas las cosas empezarían a repetirse de forma periódica, cada una con su propio índice de repetición. Por lo tanto, fíjense que de pronto la lectura es muy intuitiva y es muy acertada. Nosotros, que trabajamos democráticamente, ¿cuál es la forma de conseguir que se mejore la democracia? Bueno, incurriendo en un error. ¿Cuál sería? La necesidad de un esfuerzo enorme para conseguir que la totalidad o la mayor parte posible del electorado amplíe sus conocimientos genéricos de todas las cosas para poder entender bien hacia dónde, qué políticas pues acompañar con el voto. Pero aquí la ciudad lineal lo que hace es generar de una forma muy intuitiva un conocimiento muy acertado de cuál es la realidad que eleva al ciudadano y por lo tanto eleva la democracia. O sea, es muy fácil que cualquiera se dé cuenta de si se está escatimando en un cierto gasto o por el contrario, sospechosamente, se repite en exceso determinada cuestión. Se consigue ser muy preciso sin la necesidad de que haya expertos que hagan grandes cálculos matemáticos para tratar de entender de qué forma gastar más democráticamente lo que la sociedad recauda a través de los impuestos. Por otro lado, bueno, habría que decir que el otro sistema lo que hace es favorecer la oligarquía, pero bueno, eso lo dejo, está mejor explicado en el vídeo particular, de ciudad lineal. Otra cosa que se conseguiría hacer, que también es de suma importancia, es que un ciudadano en un determinado sector de la ciudad, de esa ciudad lineal, en ese sector, o sea, la ciudad lo que conseguiría es, igual que todo se empieza a repetir, ¿verdad? A determinado intervalo, todo el conjunto, ya no solo las cosas individualmente se repetirían, sino que todo un paquete, un conjunto de servicios, de
de cuestiones que compondrían la ciudad ya se empieza a repetir en bloque. Entonces, a partir de ahí, ese bloque sería la visualización de lo que es en realidad la dimensión de una sociedad humana. Cosa que desconocemos, porque no hemos investigado sobre ello, y lo bueno de la ciudad lineal es que lo revelaría sin crear una instancia. O sea, sin hacer que un grupo de expertos trate de entender cuál sería, sino que de forma empírica el mismo accionar, el mismo día a día iría revelando eso. Y después de que se fueran repitiendo en bloque nuevamente otra vez esos conjuntos repetidos, se irían mejorando a sí mismo usando la experiencia de bloques anteriores. De una forma muy intuitiva, repito. Bueno, por lo tanto, cada uno de esos bloques sería como una ciudad en sí misma, con todas las cosas que necesita tener. Entonces un ciudadano tendría a su alcance todo. Podría recorrer un espacio mayor para ir a un restaurante que, aunque lo tuviera en su zona de residencia, pues bueno, por razones particulares le gustara más aquel otro. Pero ese desplazamiento longitudinal sobre la ciudad tiene un límite. Entonces esto hace que los flujos longitudinales no se sumen. Y al no sumarse, hace que el flujo dentro de la ciudad lineal sea mucho más equitativo, estemos donde estemos, en el punto en el que estemos de la ciudad. Por lo tanto, se limita totalmente, diría yo, la posibilidad de que proliferen monopolios. Los monopolios, y también eso está explicado en estos 10 videos, no son tan importantes por el producto que venden en sí mismo, sino por el negocio inmobiliario, por tener en su propiedad puntos estratégicos donde el flujo ciudadano es máximo. Esto les permite crecer sin fin, porque también la ciudad crece sin fin y extiende su radio de manera infinita, según el modelo que está ahora mismo imperando. Pero en la ciudad lineal, al no sumarse estos flujos longitudinales, todos los comercios de un mismo rubro a lo largo de la ciudad tendrían una misma cuota de mercado. Esto haría que, por un lado, sea mucho más difícil la generación de monopolios. El monopolio, si bien es verdad que puede conseguir que sea más eficiente, consigue que sea más eficiente para los dueños, ¿sí? Porque puede vender más producto con menos empleados y con menos puntos de venta. Ahora bien, en la ciudad lineal lo que se consigue es lo contrario, que un local pequeño con una cantidad grande de empleados en relación a la clientela que tiene sea competitiva. Otro punto muy muy importante es cómo se genera el nuevo suelo urbano. En la ciudad común y corriente, bueno, se van añadiendo anillos que van haciendo que la ciudad se expanda, allí donde no tiene accidentes geográficos que la limiten, pero en principio se expande por todos lados. Entonces, aquellos terrenos que están en la inmediación de la ciudad pasan a ser más apetecibles para generar lotes y se empiezan a cotizar más. ¿Por qué? Porque los precios los arrastra el centro. O sea, al estar más cotizado los lugares más antiguos
que no más cotizados por ser antiguos, sino por estar más completos de servicios y por estar más próximos a las zonas de uso cotidiano. Entonces esto va arrastrando los precios y hace que estos nuevos terrenos, estos nuevos lotes, entren con un nivel muy elevado. Que si esa misma superficie la tomáramos de un campo que está lejos, muy lejos de la ciudad, vale pues hasta un 4000% más. Pero en el caso de la ciudad lineal, hay terrenos que estarían muy cerca de la ciudad, pero que nunca serían urbanizables, y terrenos que están muy lejos de la ciudad, que pronto van a ser urbanizables, porque el crecimiento está focalizado. Entonces se avanza más deprisa, obviamente con una obra pública mucho más eficiente. Entonces ahora es el conjunto de la ciudadanía el que, al determinar el rumbo por el que debe crecer la ciudad, determina también qué espacio y cuál no va a ser urbano en un futuro. Entonces esto siembra un campo perfecto para la expropiación. Y la expropiación es lo que permitiría a la ciudadanía pagar el suelo lo que cuesta como tal. ¿Sí? Es decir, lo que podría producir en toneladas de hortalizas o lo que sea, o para lo más propicio que sea ese suelo por el que la ciudadanía habría decidido avanzar. Esto elimina todo el gasto, todo incremento en el precio que no sea estrictamente esto, el valor del suelo como tal, como sí mismo. Bueno, estas y bastantes más cosas son las que se busca conseguir a través de la integración que significa la ciudad lineal y de la resiliencia que presenta. Porque sostener esto al ciudadano solo le cuesta estar pendiente de que las obras de extensión no se detengan. Por otro lado, esta forma de generar civilización que atrás va dejando segmentos de ciudad que alcanzan un estado de madurez, que es algo que pasa en cualquier circunstancia que atañe a la vida, excepto hasta ahora en la manera de construir sociedades de la especie humana. La ciudad lineal permite generar este crecimiento dejando atrás un estado desarrollado, o sea, que ha alcanzado un fin. Bueno, es la mejor manera de generar una población de toda la extensión del país o del continente de una forma equilibrada y repartida, pero además de una forma acompañada y progresiva, sin la necesidad de que haya sacrificados que abandonen las ciudades, que al fin y al cabo, aunque se vive peor, para mí por lo menos, tienen más oportunidades de trabajo para ir al interior. Entonces, todo esto lo consigue de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, solamente exigiendo que esta calle con estos servicios no se detengan, que se podrá aminorar la velocidad de extensión, lo que puede llevar a hacer que se densifique la ciudad, si eso es lo que se busca, o bueno, si se quiere, depende de las políticas que se estén buscando, si asimilar extranjeros o lo que sea, pues se puede ir jugando con la velocidad de extensión. Pero bueno, en definitiva, esto es más o menos lo que se propone a través de la ciudad lineal, que después la ciudad lineal no sería lineal, sería senoidal armónica de grado 1, bueno, se podría, o sea, al final
lo que incluso se podría llegar a dar de una forma empírica, repito, sin generar una instancia. O sea, la única instancia en todo esto sería en sí misma la ciudad lineal, pero después ella misma evita de generar instancias porque consigue que el mismo día a día sencillamente ya otorgue al ciudadano una serie de ventajas que necesita para entender mejor la realidad y gobernarse mejor a sí mismo sin esclavizarse. Así que espero que les guste y les parezca interesante. Saludos.